Gloria a Dios. Bueno, como les decía anteriormente, vamos a estar entonces hablando brevemente de la importancia de estar lleno del Espíritu Santo, porque en eso se fundamenta la eficacia de nuestra vida cristiana. Muchos han interpretado incorrectamente lo que es vivir una vida cristiana full, o sea, completamente lleno del Espíritu de Dios. Pero vamos a ver en las Escrituras cómo nosotros vemos la experiencia de la iglesia primitiva. Después que ellos ya habían sido bautizados en el Espíritu Santo, ahora vamos a leer el verso que encontramos en Hechos de los Apóstoles, el capítulo 4, el verso 29 y el 30. ¿Sí lo tenemos, hermano? Si no, lo puede leer de aquí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, 29 y 30. Dice así la palabra de Dios: Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Repetimos el versículo, si lo quiere apuntar, Hechos capítulo 4, verso 29 y 30. Amén. Gloria a Dios. Bueno, aquí encontramos un suceso posterior a lo que nos relata el mismo libro de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2. ¿Por qué digo posterior? Porque es una experiencia diferente. Si usted da vuelta un par de páginas en su Biblia, va a encontrar que en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, yo tengo la versión Reina Valera del 60, en el capítulo 2 está subtitulado La venida del Espíritu Santo. O sea, era la promesa que el Señor les había hecho a los discípulos, y esa promesa estaba registrada, o está registrada, también en el libro de Hechos, en el capítulo 1, el verso 8. Ya lo hemos meditado en temas anteriores, hablando precisamente del Espíritu Santo, pero lo vamos a volver a leer ahora. ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. Aquí vemos nosotros que el Señor Jesús, antes de ascender al cielo en la nube, esto lo registra Hechos capítulo 1, les hizo esta promesa al Señor. Fue la última de las promesas, o las últimas palabras que el Señor les dejó a aquellos 500 testigos aproximadamente que estaban presenciando en ese momento este hecho. Les dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ya hemos hablado de esto, cómo llegó el Espíritu Santo en Hechos capítulo 2. Los discípulos se reunieron en el aposento alto, y durante 10 días ellos estaban buscando precisamente el cumplimiento de esa promesa. Lo que el Señor promete se cumple. Amén. Ninguna de las promesas que nosotros encontramos en la Biblia dejó de cumplirse. Y aquí el cumplimiento de esa promesa de Jesús la encontramos en este capítulo de Hechos 2. Dice que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Ya estuve hablando en detalle de esto anteriormente, pero ahora vamos a hacer un pequeño stop para recalcar algo que me parece interesante. Fíjese la secuencia de esta experiencia, porque cuando nosotros analizamos las Escrituras y nos detenemos en el orden cronológico o la secuencia de los sucesos que van desarrollándose en ese relato que encontramos, entonces nos va a dar pistas, y no solamente pistas, sino también herramientas para conocer cómo se desenvuelven estas operaciones de Dios. Acá dice que en primer lugar vino como de repente del cielo como un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Llenó toda la casa donde estaban sentados. Primer hecho, la consecuencia de esa irrupción del Espíritu Santo en aquel lugar
llenó la casa primero. Amén. Ahora, luego de eso, el verso 4 nos dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. ¿Sí? O sea, dijimos que en primer lugar la casa fue llena. En segundo lugar, la consecuencia fue que los discípulos, todos los que estaban allí presentes, que sabemos que eran 120, fueron llenos del Espíritu Santo. O sea que la llenura de la casa primero trajo como consecuencia la llenura de los discípulos. Amén. Vamos entonces siguiendo este tema, ¿verdad? Bueno, si tiene alguna pregunta relacionada, por favor, como esto es un breve estudio, usted levanta la mano y me hace la pregunta. No se quede con ninguna duda. Entonces, vamos viendo las secuencias. Fueron llenos del Espíritu Santo cuando la casa previamente ya había sido llena. Entonces, comenzaron a hablar en otras lenguas, ya lo hemos hablado, y la importancia que tiene la llenura del Espíritu Santo, el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Por qué hablo de la palabra bautismo ahora? O la estoy introduciendo en esta breve reflexión. Es que la palabra bautismo significa inmersión o sumergir a algo, ¿sí?, en un líquido, o en este caso, sumergir a aquellos 120 que estaban presentes en esa casa llena del Espíritu Santo, sumergirlos en el Espíritu de Dios. La consecuencia de esa inmersión en el Espíritu trajo esa llenura total de aquellos 120, y eso trajo como consecuencia el hablar en otras lenguas. Hablar lenguas extrañas, también así conocidas, o sea, un lenguaje no aprendido naturalmente. Un acto, un hecho sobrenatural que el Espíritu Santo provoca en aquellos que creen. Amén. Entonces, aquí vemos la importancia de esta llenura del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si usted sigue el desarrollo de todo lo que encuentra en este capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, va a encontrar de que eso provocó un gran revuelo, un gran alboroto. La gente que no entendía y llegó a aquel lugar y vio todo eso, y ahí sirvió de plataforma para esa predicación ungida por el apóstol Pedro, lleno del Espíritu Santo, el cual habló de Jesucristo y la importancia, ¿verdad?, de la muerte del Señor Jesús. Y allí les explica la función o la misión del Señor Jesús. Todo eso trajo como consecuencia un gran avivamiento, porque se convirtieron ¿cuántos en aquella oportunidad? Que alguien me ayude, a ver. ¿Cuánto? Dice el verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día, ¿cómo? ¿Lo va siguiendo en su Biblia? 3.000 personas. Amén. O sea, ¿se da cuenta usted de la importancia que tiene la llenura del Espíritu Santo? De 120 ahora aquella iglesia pasó a ser una iglesia de 3.000 personas en Jerusalén. ¿Todo por qué? Por esa llenura del Espíritu Santo. Eso trajo un avivamiento en la ciudad de Jerusalén. Un real avivamiento donde no solamente había este tipo de conversiones masivas, sino también que había muchos enfermos sanos, gente liberada de la opresión de los demonios. Muchas personas recibieron milagros en sus cuerpos, en su vida, y muchas otras obras que no encontramos registradas en las Escrituras, pero sabemos que cuando hay un avivamiento de estas características, entonces la mano de Dios se mueve con gran poder. Cuando alguien está lleno del Espíritu Santo, lo que se provoca es que la fe aumente de una manera superlativa. ¿Qué quiere decir esto? Que esa fe, que a veces se considera como una fe normal, pasa a ser una gran fe. Repita conmigo, por favor, gran fe. Esa es la gran fe a la cual nosotros tenemos que aspirar. Pero ¿cómo llegamos entonces a tener esa gran fe? Aquí tenemos el procedimiento registrado en las Escrituras. O sea, este manual donde nos enseña el Señor acerca de estas operaciones espirituales, que no las vamos a aprender en una academia, ni en siquiera un seminario bíblico.
Esto es algo que se debe de experimentar. Esto es algo que a nivel personal lo tenemos que concretar. Esto es algo que solo nosotros podemos alcanzar con la ayuda del Espíritu Santo y obviamente con la fe que el Señor nos ha alcanzado. Sí, mi hermano. Pero ellos esperaron 10 días. 10 días, exactamente. Ya lo habíamos hablado anteriormente. Ellos habían estado orando 10 días en aquel lugar. Y durante esos 10 días quizás no vieron ninguna manifestación extraordinaria, pero el momento llegó porque la promesa del Señor se cumplió. Amén, sí. Entonces hay que esperar 10 días. Para que llene uno. Bueno, eso de los 10 días no significa necesariamente que tienen que ser para nosotros también 10 días literales. Se trata de un proceso, ¿sí? La llenura del Espíritu Santo se basa en un principio fundamental. En primer lugar, la fe. Todas las obras que nosotros recibimos de parte de Dios tienen este fundamento y se reciben por fe. Amén. O sea, si nosotros decimos para hacer que alguien sea lleno del Espíritu Santo tiene que encerrarse 10 días con el Señor, yo creo que nos estaríamos equivocando. Si estuviera 9 días, entonces estaría fuera de lugar. Y si estuviera 20 días o 30 días, también estaría fuera de lugar. Porque no se trata de cuántos días, se trata de cuánta fe nosotros tengamos. ¿Sí? ¿Algo más? Porque todos nosotros anhelamos y oramos todos los días, pero no nos llenamos, como dice. Bueno, ahí está la cuestión. ¿Cómo oramos? La Biblia nos dice también, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís mal. ¿Sí? O sea, alguien puede estar orando y hacerlo con frecuencia, hacerlo con decisión, pero el tema es que puede estar pidiendo mal. Por eso es que nosotros tenemos que abocarnos a investigar, a leer, a aprender de la palabra de Dios, para ver lo que sucedió a aquellos hombres de Dios, en este caso los apóstoles, los discípulos del Señor, y también en otras áreas de la Escritura como el Antiguo Pacto, o sea, Antiguo Testamento, lo que sucedió con los profetas, los patriarcas, todos aquellos que han servido comprometidamente al Señor. Y cuando nosotros estudiamos sus vidas y analizamos los procesos que ellos tuvieron que pasar, vamos a estar aprendiendo también cómo Dios actúa con las personas y cómo las personas, ¿verdad?, deben de someterse bajo la mano de Dios para poder recibir las promesas que el Señor nos da o les ha dado a ellos y se cumplieron. Amén. Entonces, no hay un tiempo específico, yo me atrevo a decir, para que yo no puedo decirle, no, usted esté orando 10 días seguidos y va a recibir el bautismo del Espíritu Santo. En mi experiencia personal, yo he visto personas que eran recién convertidas en el Evangelio y apenas sabían lo que era una oración, y sin embargo el Señor les bautizó en el Espíritu Santo. Amén. Fíjese los relatos que también registra el libro de Hechos de los Apóstoles. Cuando el apóstol Pedro, luego más adelante, ¿sí?, va a anunciar el Evangelio a la casa de Cornelio, ¿sí? Entonces ellos eran romanos. Cornelio era un soldado romano, entonces un oficial romano, y sin embargo su familia y todos los que estaban allí presentes, inclusive antes de que hicieran una decisión realmente por Cristo, el Espíritu Santo cayó sobre ellos. Y siendo ellos gentiles, el Espíritu Santo no hizo distinción de personas, no hizo acepción de personas, y todos también comenzaron a hablar en otras lenguas y fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Sí, mi hermano. Pero la Biblia dice que Cornelio estaba ayunando y todo eso también para cuando Pedro... Sí, claro, es importante. Pero fíjese que entonces... Con esto no quiero decir que no hay que ayunar y hay que orar, hay que ayunar. Los 10 días que pasaron los discípulos, los 120 en el aposento alto, fueron 10 días de búsqueda intensa de Dios. Recordemos que habían sido 500 aquellos que habían escuchado la promesa del Señor. Y de los 500, ¿cuántos quedaron? 120. ¿Sí? Entonces, ahí vemos de que muchas veces la emoción impulsa a las personas y dicen, no, si yo voy a hacer tal o cual cosa.
Yo he visto a lo largo del tiempo que tengo sirviendo al Señor muchas de esas decisiones emocionales, digo yo. ¿Por qué? Porque he visto muchas personas diciéndome, oh, mire pastor, yo voy a hacer esto, lo otro y voy a conseguirlo con la ayuda de Dios y me lo propongo hacer, y a la hora de la hora eso quedó nada más que en palabras huecas y vacías. Entonces a mí no me escandalizan ni me asombran ese tipo de promesas que hacen algunos creyentes. Ya estoy acostumbrado a oírlas. ¿Por qué? Porque ya sé que de dónde provienen. Provienen de la emoción. Uno se emociona y quiere hacer algo, pero de la emoción a una realidad espiritual concreta hay una gran distancia. Cuando es el Espíritu Santo que obra en nosotros, nosotros hablamos y nuestra palabra se transforma en sí y amén. Y lo conseguimos con el favor de Dios. Amén. O sea, hay que orar, hay que ayunar, pero también nosotros no podemos ponerle un terreno específico o marcarle la manera como Dios tiene que obrar, porque el Espíritu Santo hace como Él quiere. Recordemos que de la tercera persona de nuestra maravillosa triunidad, entonces es soberano también, porque Dios es soberano y el soberano hace como Él quiere. Amén. Entonces, ahí en la casa de Cornelio, por poner un ejemplo, todos fueron llenos del Espíritu Santo. De repente solo el que estaba ayunando era Cornelio, ¿sí? Pero no nos olvidemos que Pedro también había estado ayunando. Entonces, el ayuno y la oración es algo muy valioso en la vida del creyente. ¿Por qué? Porque eso nos va a marcar a fuego, eso va a hacer que nuestra fe crezca. Y a la hora de la hora, cuando nos toca hablar una palabra de fe a los demás, esa palabra va a salir acompañada también de ese poder que contagia, ese poder que transforma las cosas, los pensamientos, transforma las intenciones de los corazones de los hombres. Ese poder lo da el Espíritu Santo. Por eso tenemos que estar continuamente llenos del Espíritu Santo. Amén. Vamos más en concreto a lo que quería redondear. ¿Por qué mencioné la experiencia de Hechos capítulo 2? En contraste con esta experiencia que aquí el apóstol Pedro y Juan tuvieron nuevamente. Fíjese, me voy a enfocar en la última parte, en la parte, dice, en el próximo verso, a ver Elisa, cambiámelo por favor, el que sigue, gloria a Dios. Doble clic en el que sigue, en el número 8. Gloria a Dios. Exactamente. 4, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 31. ¿Sí? Que alguien me ayude y lo lea, por favor, si lo puede ver de ahí. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Gracias, hermano. Cuando hubieron orado, ¿sí? Acá se trata de Pedro y Juan. Estaban orando. Pero fíjese el detalle de este versículo. Dice que el lugar en el que estaban congregados tembló. ¿Cuándo había temblado de esa manera el lugar donde estaban reunidos los discípulos? En Hechos capítulo 2, cuando los 120 estaban allí orando, buscando al Señor. Recuerda que lo acabamos de leer. Amén. Pero ahora, nuevamente, el lugar donde estaban congregados tembló. ¿Y qué sucedió como consecuencia? Dice, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Una segunda vez fueron llenos del Espíritu Santo. A eso quiero llegar. La importancia de que tiene la experiencia continua, permanente, con el Espíritu Santo. Es muy importante que nosotros mantengamos una completa relación continua y permanente con el Espíritu Santo. Y que va a provocarse una nueva llenura del Espíritu Santo. O sea, podemos ser llenos del Espíritu Santo cuantas veces lo deseemos. Amén. ¿Sabe por qué menciono esto? Porque hay denominaciones,
hay creyentes muy bien intencionados, y no tengo nada de decir en contra de eso, de las sanas y buenas intenciones que tienen, pero ellos dicen y enseñan también de esta manera, de que el bautismo en el Espíritu Santo es una primera y única experiencia que tiene el creyente, y es lleno del Espíritu Santo, y ya ahí se quedó lleno para siempre. ¿Me estoy explicando? Pero sin embargo, esto que acabamos de leer los desmiente. Amén. La palabra de Dios que estamos leyendo desmiente esa posición. Claramente, rotundamente. ¿Por qué? Hechos capítulo 2 nos menciona que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Lo voy a volver a leer ese verso. Dice que estaban todos reunidos, dice, el cual llenó la casa donde estaban sentados, y se les repartieron como lenguas de fuego sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Hechos 2, verso 4. Ahora, Hechos 4, verso 31, otra vez, son llenos del Espíritu Santo. Amén. Fíjese una cosa, ahora te doy el lugar, por favor, un segundo. Fíjese una cosa. En esta oportunidad conocemos exactamente, con precisión, en Hechos capítulo 4, que eran los creyentes que fueron llenos del Espíritu Santo, eran Pedro y Juan. ¿Sí? Entonces, eran apóstoles del Señor. Y estos apóstoles del Señor necesitaron una nueva llenura del Espíritu Santo. ¿Cuánto más los demás discípulos? ¿Y cuánto más nosotros? ¿Y cuánto más aquellos que hoy enseñan de esta manera que considero yo equivocada, diciendo que la experiencia del bautismo del Espíritu Santo, de la llenura del Espíritu Santo, es una sola vez? Siempre necesitamos volver a ser llenos del Espíritu Santo. Amén. La palabra de Dios lo confirma. Sí, hermano. Pedro y Juan estaban llenos, pastor, pero donde ellos llegaron eran gente nueva que no estaban como 120. Entonces, exactamente. ¿Por qué necesitamos ser llenos nuevamente del Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo, querida hermana, querido hermano, al igual que usted, como llena un vaso o una jarra con agua, la llena, pero ¿para qué llenamos un vaso o una jarra con agua? Para beberse el agua. Bueno, lo mismo sucede con el Espíritu Santo. ¿Por qué somos llenos del Espíritu Santo? ¿Para que se quede esa jarra llena de agua? ¿Para que se quede ese vaso lleno de agua? No, para dar de beber a alguien más. ¿Me explico? Y es por eso que el Espíritu Santo, entonces, cuando lo compartimos, va bajando el nivel del Espíritu Santo en nosotros, y ahí viene la necesidad de ser llenos nuevamente del Espíritu Santo. Perdón, hermana, sí. Oh, el agua es para el que tiene sed. ¿Cómo? Para el que tiene sed lo beba. Exacto. Estamos hablando y espiritualizando estas cosas. No es necesario que estamos hablando de agua literal. El Espíritu Santo, ¿verdad?, es un agente que sacia nuestra sed espiritual. El Espíritu Santo es la persona de Dios en nosotros. El Espíritu Santo, cuando lo bebemos espiritualmente, alegóricamente, entonces va a estar satisfaciendo nuestro espíritu en primer lugar, satisfaciendo nuestra alma. Amén. Pero cuando mencionamos cómo se bebe el agua, estamos haciendo un paralelo, una ilustración gráfica para que podamos entender mejor. Amén. ¿Cuántos alabamos al Señor por esa llenura del Espíritu Santo? Por eso es tan importante. Sí, mi hermano, qué buenas las preguntas. Me quería hacer una pregunta. Las congregaciones que existen hoy en día nada más están con el bautismo del arrepentimiento de Juan el Bautista, como dice Hechos capítulo 19, que Pablo encontró a ciertos discípulos donde
les preguntó que si ya estaban bautizados en el Espíritu y le dijeron ellos que ni conocían. Le dijo Pablo en Hechos capítulo 19, versículo 2 y al 3, o sea, comienza desde el 1 al 7, Ajá. donde yo me imagino que el Espíritu Santo lo deseamos, ¿va? Pero como usted dijo, tenemos que buscarlo, tenemos que hacer un sacrificio para poderlo obtener, ¿va? Pero yo me imagino que con el bautismo nada más lo que hacemos en las aguas, porque muchas veces nosotros oramos sin saber cómo es el Espíritu Santo. Sí, vamos a hacer una pequeña aclaración, como hay algunos hermanos nuevos, entonces de repente puede llevar la palabra bautismo a confundir a alguno. Bautismo, dije al comienzo, significa sumergir. Ese es el verdadero significado de la palabra bautismo. O sea, sumergir algo en un líquido, ¿sí? Es lo que se provoca o se realiza cuando somos bautizados en agua. Cuando somos bautizados, ¿en qué? Se provoca eso de ser sumergidos en un líquido, en agua. De vuelta, ¿en qué? En agua. En agua. Entonces, cuando un creyente recibe a Cristo, lo primero que debe de hacer es identificarse plenamente con el Señor Jesús, en todo lo que el Señor Jesús vino a hacer por nosotros. Por eso debe de bautizarse en agua. ¿Sí? Entonces, no tenemos que confundir el bautismo en agua con el bautismo en el Espíritu Santo, que también significa una inmersión o un sumergir, pero ya no en el agua, sino en el Espíritu. Entonces, ¿cómo va a ser esa experiencia diferente al bautismo en agua? Va a ser un sumergir ¿en qué? En el Espíritu. Amén. ¿Sí? Entonces, esto nos va a dar nosotros, entonces, la pauta de tener claramente, ¿verdad?, las ideas en lo que significa el bautismo. En todos los casos, bautismo significa inmersión en agua, inmersión en agua. En el Espíritu, obviamente, ser sumergidos en el Espíritu Santo. Y cuando eso sucede, somos llenos del Espíritu Santo, como en lo que estamos meditando ahora. Ahora no estamos hablando del bautismo en agua, ni siquiera el bautismo de Juan. Para hablar de bautismo tendríamos que... Yo tengo un libro escrito acerca del bautismo. Hay una infinidad de temas que se pueden tratar acerca del bautismo en agua nada más. Entonces, el tema es, ahora que estamos hablando, es bautismo en el Espíritu Santo. Amén. ¿Recuerdan ustedes de que cuando comencé a hablar de estos temas, habíamos meditado en la palabra que estábamos hablando en Juan capítulo 20, cuando el Señor se manifestó allí a los discípulos? ¿Y qué hizo el Señor cuando Él resucitado se manifestó delante de sus discípulos en aquel primer día de la semana que se presentó allí, luego de su resurrección? Dice la Escritura que Él sopló sobre ellos. Amén. Dice la Biblia que Él sopló. Amén. Sopló el Espíritu. Pero eso no es un bautismo, eso era una infusión, por llamarlo de una manera, de carácter espiritual. El Espíritu de Dios fue soplado sobre los discípulos. ¿Para qué? Para que recibiesen la fe que ellos necesitaban en ese momento para creer en el Señor Jesús. Amén. Recordemos que cuando el Señor entró en aquel lugar, en el aposento alto, ahí en Juan capítulo 20, entonces ellos estaban en temor, tenían dudas, estaban angustiados, ¿sí? Estaban atemorizados, escondidos en aquel lugar. Y el Señor, con ese soplo del Espíritu, entonces les infunde fe. Una fe para que puedan creer en Él. Y eso fue lo que ocurrió. Luego, pasamos nosotros, encontramos en el relato cronológico bíblico de Juan, del Evangelio de Juan, a Hechos de los Apóstoles, y encontramos estas experiencias también de carácter espiritual, donde ya ese soplo quedó atrás, pero ese soplo fue sumamente importante para que los discípulos creyesen.
También nosotros un día recibimos ese soplo del Espíritu Santo. Pastor, ¿pero por qué el soplo? ¿Qué tiene que ver un soplo? ¿Recuerdan ustedes cuando el Señor Jesús en el Evangelio de Juan le dijo a Nicodemo las palabras esas que de cierto te digo que si no nacieres de nuevo no puedes ver el reino de Dios? Entonces el Señor Jesús, ante la incredulidad de este hombre, Nicodemo, que era una persona instruida en la religión, y su ignorancia de las cosas espirituales, le sigue respondiendo en Juan capítulo 3, el verso 7, vamos a leer. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Y escuche el verso 8 ahora. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, que la experiencia cristiana es una experiencia relacionada con el viento, con el Espíritu de Dios. Encontramos en la Escritura la palabra espíritu neuma, que significa precisamente el Espíritu como un viento. Entonces ese soplo que el Señor les da ahora en Juan capítulo 20, entonces significa que ese viento los estaba impulsando, los estaba llenando de una fe para que ellos estuvieran en relación con el Señor. Nosotros también experimentamos algo similar cuando creímos. Nosotros hemos creído en el Señor Jesús porque el soplo del Espíritu Santo nos dio, nos golpeó, por así decirlo de una manera. Y entonces fuimos llevados a creer. Pero ese fue el comienzo de una relación con Dios. ¿Sí? Empezamos en nuestro caminar con el Señor. Y el Señor nos va dirigiendo de paso en paso, así como fue dirigiendo a sus discípulos, a sus apóstoles, de experiencia en experiencia, de gloria en gloria, de victoria en victoria, de crecimiento espiritual a un crecimiento mayor. Amén. En la medida que nosotros, escuche esto, en la medida que nosotros crecemos, cada día que pasa y seguimos creciendo, lo vamos a ver a Dios más grande. Sabemos nosotros que Dios no tiene límite, es ilimitado, todopoderoso, infinito. Lo único que puede limitar al hombre es la razón, que puede limitar la visión de Dios, o realmente, no quiero mal explicarme, limitar a Dios no se lo puede limitar, pero al limitarse el hombre de ver la grandeza de Dios, es precisamente el crecimiento espiritual que el hombre tiene. Cuando más crecemos, más va a crecer Dios para nosotros. Así es. Amén. Un niño es pequeño y ve a sus padres y los ve en una dimensión, pero cuando va creciendo, se va desarrollando, los va a ir comprendiendo en otra dimensión mayor. ¿Me explico? Amén. Dios es ilimitado, pero en la medida que nosotros nos desarrollamos y crecemos, vamos a ir maravillándonos más y más de Dios. No tiene límite. Es incomprensible la grandeza de Dios para nosotros. Todo está determinado por el nivel de crecimiento espiritual que tengamos. Si usted crece espiritualmente, escuche, si usted crece espiritualmente, no es que Dios va a crecer. Dios está esperando que nosotros crezcamos para que podamos contemplar un poco más de su gloria, un poco más de su grandeza, un poco más de lo maravilloso que es Él. Por eso la importancia del crecimiento espiritual, por eso la importancia del desarrollo de una relación con Dios. Porque si usted se queda en lo que conoció en el primer día que recibió al Señor y ahí quedó su Dios, entonces
va a ser Dios, pero no va a poder usted contemplarle en una dimensión mayor. Nuestra estatura espiritual debe de crecer. Amén. ¿Para qué? Para que precisamente se cumpla eso. Que podamos contemplar a Dios en una dimensión cada vez más real, más grande, ¿sí? Más maravillosa. Ese debe ser nuestro objetivo. Y créame, y no exagero en nada, cuando digo que creo yo que Dios está esperando eso. Dios está esperando que yo, en primer lugar, y todos nosotros, crezcamos más y más. Porque Él quiere revelarse en una dimensión mayor cada día a nosotros. Amén. Entonces, esto es muy importante, porque estas experiencias que estamos mencionando nos habla de la importancia de mantener esa relación con el Espíritu Santo. Y no decir insidiosamente, negativamente, digo yo, ya tuve una experiencia con el Espíritu Santo. Un día fui tocado profundamente por el Espíritu Santo. Ahora estamos escuchando, me ha tocado. Pero a veces queda en el toque nada más. ¿Sí? El toque, nada más, el toque del Espíritu Santo en nuestra vida. La importancia es que no solamente el toque, sino el abrazo, sino la llenura del Espíritu Santo. Y en la medida que nosotros compartimos al Espíritu Santo, vamos a necesitar ser llenos continuamente del Espíritu Santo. Cada día podemos ser llenos del Espíritu Santo. Cada día podemos hablar en otras lenguas. Cada día se va a intensificar esa gracia, ese poder en nosotros. Cada día va a crecer esa convicción tan profunda en nosotros de saber de que somos hijas e hijos de Dios. Es el Espíritu Santo, dice la Escritura, el que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Cuando alguien tiene duda de que es un verdadero creyente, un verdadero hijo o hijo de Dios, es por la sencilla razón de que no está escuchando el testimonio del Espíritu Santo en su interior, en su espíritu. Y cuando uno no escucha al Espíritu Santo, entra en temor, entra en dudas. Y llega a la incredulidad. Amén. Por eso es importante esta relación, hermanos. Y todo esto se consigue a través de la oración. Sin oración no hay crecimiento espiritual. Es imposible. Usted puede decir, voy a salir a predicar. Voy a hacer muchas cosas para la obra de Dios. Y yo le aliento a que lo haga. Porque si no, usted va a quedar sin ninguna recompensa. El Señor dijo, he aquí yo vengo pronto, y mi galardón, o sea, mi recompensa conmigo, para recompensar a cada uno según fuere su obra. Algunos en aquel día van a quedar avergonzados porque no tienen ninguna obra que mostrarle al Señor. No tienen ningún talento que hayan multiplicado. No tienen nada que mostrarle a Dios de que realmente han servido al Señor y que lo han hecho de corazón, porque el servicio que se le da al Señor siempre debe de ser de corazón, de buena voluntad, ¿sí? Porque cuando otra es la intención de ese servicio, no sirve para nada. Amén. Hagamos lo que hagamos, si no nace del amor de Dios, la vocación de nuestro servicio no sirve para nada. Amén. Entonces, ahora, para mantener esa relación, nosotros tenemos que tener continuidad, permanencia en la relación con el Señor. Tener esa búsqueda intensa cada día del Espíritu Santo. Y no contentarnos intelectualmente de que un día sí yo participé de esa experiencia. Un día sí el Señor me ha tocado.
Un día yo estaba allí en la gloria. Un día yo alababa al Señor con toda mi alma y todo mi corazón. Y ahí yo estaba lleno de gozo. Pero ahora, ¿cómo estamos? Es diferente, pastor. Ahora las circunstancias, distintas cosas. Las circunstancias, las cosas de la vida, las situaciones, no tienen ningún poder cuando nosotros sostenemos una relación continua con el Espíritu Santo. Amén. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos que tener esta búsqueda permanente, como el apóstol Juan, el apóstol Pedro y los demás discípulos, que para hacer la obra de Dios tenemos que hacerlo bajo la unción, el poder y la dirección del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver el otro, Elisa, y ya vamos a terminar por aquí. Luego vamos a seguir. Gloria a Dios. Se demora la pantalla en pasar, pero mientras tanto, solamente voy a enfatizar esto de este verso que acabamos de meditar. Y hablaban con denuedo la palabra de Dios, ¿sí? Mientras se enfoca la otra escrita. Gloria a Dios. Con denuedo. ¿Qué significa denuedo? Con determinación, con firmeza, con fe, ¿sí? Sin temor a nada ni a nadie, abiertamente, denuedo, determinados. ¿Cuándo se puede hablar de esa manera? ¿Cuándo se puede predicar? ¿Cuándo se puede enseñar? ¿Cuándo se puede dar un testimonio de esas características? Cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Amén. Otra forma, dice el escribinador que sigue, de afectar a los perdidos con la oración es confrontando el poder de las tinieblas que los ha esclavizado. Esto ya sería entrar en otro tema, pero brevemente lo vamos a mirar para ya concluir por este día. Estamos hablando de la importancia de que cuando comunicamos el Evangelio, predicamos la palabra. Recuerden esto, cuando usted predica la palabra de Dios, cuando usted la enseña, sale de usted espíritu, sale de usted vida. Me gusta citar aquella frase del Señor que dijo: las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Él es el Señor, pero cuando hablaba, esa palabra era espíritu y vida. Hoy en día nosotros somos el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor. Y también tenemos una palabra. Y esa palabra que tenemos es la misma palabra que habló el Señor. Porque de eso se trata, comunicar las buenas nuevas. De eso se trata, llevar el mensaje de salvación. Entonces, cuando alguien predica lleno del Espíritu Santo el Evangelio de Jesucristo, también sus palabras son espíritu y son vida. También nos vaciamos. Nos vaciamos. Cuando usted predica el Evangelio y lo hace con regularidad, algo que debemos de hacer todos, usted va a notar que luego de haber predicado va a sentir una sensación de vaciedad. Va a sentir la necesidad de volverse a llenar. Porque usted sacó algo de sí, de su interior, para volcarlo en aquel que usted le predicó, le enseñó el Evangelio. Amén. Entonces,
eso nos muestra, o por lo menos esa ha sido mi experiencia, la necesidad de la llenura nuevamente del Espíritu de Dios. Amén. Usted tiene una cuenta bancaria, ¿verdad? Creo que todo el mundo tiene una cuenta bancaria. Y usted gasta con su tarjeta de débito a cuenta de esa cuenta, valga la redundancia. ¿Sí? Entonces usted compra aquí, compra allá, se va agotando su cuenta. Llega un momento en que usted va a tener que volver a llenar su cuenta, porque si no va a dejar de gastar. ¿Sí? Entonces, en las cosas de Dios pasa algo similar. Cuando nosotros damos de la palabra de Dios, tenemos la necesidad de volver a llenar la cuenta. Y para eso, la búsqueda intensa del Espíritu Santo, la lectura de la palabra, la oración, la llenura del Espíritu Santo. Porque cuando usted lleno del Espíritu Santo, no solamente recibe poder para comunicar el Evangelio, sino que recibe revelación. Una prédica, una enseñanza con escasez de revelación o sin ninguna revelación, para poco sirve. ¿Me explico? Ah, pero pastor, habló la palabra de Dios. Perfecto, maravilloso. Pero una palabra que no es suficiente para expresar el propósito de Dios, que es revelarse. El propósito de Dios es revelarse a través de esa palabra a los hombres. Eso se llama revelación. Y le puedo asegurar de que todos los días, a cada momento, podemos recibir una revelación mayor de parte de Dios, porque Dios es inagotable. Amén. No se canse de predicar el Evangelio. No se canse de dar lo que Dios le alcanza. No tome medida de lo que usted comunica. Está el reloj, ¿verdad? Que si no existiera ese reloj, yo estoy aquí 5 horas porque esa es mi pasión. ¿Sí? Pero porque sé muy bien que cuando más damos de Dios, más vamos a recibir. Amén. Pero si usted no da nada, no va a recibir nada. ¿Qué dijo el Señor? Mayor privilegio es dar que recibir. Es una ley espiritual que no solamente se aplica en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas, sino en todo. Si damos de nuestra vida por causa del Evangelio, vamos a recibir más vida de parte de Dios. Amén. Pero cuando regateamos, cuando no nos ofrendamos nosotros mismos como un sacrificio vivo a Dios, se nos reduce la vida. Por eso el Señor dijo: el que quiera salvar su alma la perderá, mas el que la pierda por mi causa la ganará. Amén. La importancia entonces de recibir la revelación y de comunicarla. No se quede nunca con algo que Dios le ha mostrado a usted. Porque cuando cometemos el error de decir: esta es una revelación que me la voy a guardar para mí, o no es el tiempo de darlo, no es el momento oportuno. Si Dios se lo dio, es para que lo comparta. Y no saque usted, ni yo, ni nadie conclusiones acerca de cuándo es el tiempo, el mejor tiempo, el correcto tiempo para hacerlo.
Hoy es día de salvación, no mañana. Esa palabra que usted quizás retiene es una palabra que alguien necesita oír hoy. Amén. Amén. Por eso es tan importante que nosotros nos demos por completo al Señor. Así es. Todas las potencialidades que Dios nos ha dado, pongámonos a los pies del Señor. Amén. Toda su fuerza física, su fuerza anímica, su capacidad mental, sus energías anímicas, todo, póngalo en la presencia de Dios, en la mesa del Señor, y dígale: Señor, aquí estoy yo, esto soy yo, lo que tú me has dado soy yo. Porque en realidad no somos más que eso. Somos lo que Dios quiso que seamos. Si no, no vamos a hacer nada. Amén. Dios le ha llamado a usted a predicar el Evangelio, a ser canal de bendición para otro. Vacíese, vuelque todo lo que tiene. Y cuando está vacío, tenga la seguridad de que el Espíritu Santo lo va a volver a llenar. No se quede conforme con esa idea de experiencias del pasado. El pasado pasó. Hoy es día de salvación. Hoy es día de búsqueda de Dios. Hoy es día de llenura del Espíritu Santo. Hoy es un nuevo día para servir al Señor. Cada día es un nuevo día para servir al Señor. Amén. Vamos a ponernos de pie, entonces ya nos vamos a despedir con una oración. Gloria a Dios. Vamos a seguir meditando en estas cosas que son bien importantes, porque no solo nos hablan de la experiencia que podemos tener con el Espíritu Santo, sino que también nos preparan y nos capacitan para ser buenos servidores del Señor. Amén. Pero claro, siempre y cuando uno quiera. Porque es para el que quiere. El que quiere puede tener todo lo que Dios ofrece. Pero Dios no le va a dar nada al que no quiere. Amén. No, Dios no le va a dar nada al que no quiere. No, yo no quiero. Dios mío, no me des nada porque yo no quiero servirte a ti, me quiero servir a mí mismo. Hay quienes que optan por esa decisión. Yo voy a vivir mi vida. Yo voy a hacer como me está pareciendo que debo de hacer, porque creo que me va un poco mejor de esta manera. Que ninguno, por favor, llegue a pensar de esa forma. Porque es el barranco, la caída. Hay camino que al hombre le parecen derecho, mas su fin es, ¿quién me ayuda? Mas su fin es camino de muerte. Camino de muerte espiritual. Por eso es que hay tantos frustrados dentro del cristianismo. Vacíos. Tanta gente rebelde. Que no tienen nada para dar. Y ellos creen que sí. Creen que sí, que ellos tienen. Pero la más clara demostración de que eso no es verdad es que no están dando nada a nadie. Porque si realmente tuvieran algo de parte de Dios para dar, lo estarían haciendo. Amén. 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 No se deje engañar. Ni se engaña a sí mismo. Un verdadero servidor a Dios es alguien que está pensando cómo servirle más al Señor. No está especulando. Hoy sí, mañana no, pasado quizás.
No. Ese no es un verdadero siervo de Dios. El verdadero siervo de Dios siempre dice: aquí estoy, Señor. Heme aquí, Señor. Como Isaías frente al trono. Heme aquí, Señor, aquí estoy. No importa lo que suceda en el pueblo de Israel. No importa lo que suceda con mi vida. No importa ninguna de las cosas que están aconteciendo. Lo que importa es que aquí estoy, Señor. Amén, gloria a Dios, aleluya. Y estoy para ti. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿Estamos así? Amén. ¿Estamos para el Señor? Amén. Allí es donde el Señor nos va a llenar. Y cuando Dios da de su espíritu sin medida. Así que hay promesa que si Él nos da sin medida, quiere decir que Él no especula con nosotros. No cometa usted el error que muchos cometen, que especulan con Dios. Señor, yo te sirvo si estas condiciones se dan. ¿Cuántos conocí así? ¿Cuántos? Les podría contar horas enteras de gente que he conocido en la obra de Dios que especula. Algunos ya le conté. Cuando yo me jubile, voy a servirte, Señor. Cuando tenga buena salud. Cuando mis hijos ya estén grandes. Cuando tenga un esposo o una esposa que me acompañe. Usted sirve del Señor por lo que tiene. Y el Señor se va a encargar de lo demás. Amén. No especule nunca en el servicio al Señor. Vamos a darle gracias al Señor por lo que nos ha dado. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de Jesucristo. Gracias por tu amor, Señor. Gracias, Señor, por tu poder. Gracias por el Espíritu que nos has dado, Señor. Espíritu Santo y fuego, Señor. Gracias porque tú, Señor, has hecho maravillas con cada uno de nosotros. Y nos has llamado, Señor, a servirte. Te doy gracias por cada hermana, por cada hermano, Señor. Oh, maravilloso Señor Jesús. Grandes son tus obras y tus maravillas, Señor. Oh, te damos gracias porque nos concedes ese enorme privilegio, Señor, de declararlo. De voz en cuello, Señor, gritar, Señor, tu maravilla, tu amor, tu poder, Señor, a los hombres. Gracias, Señor Jesús. Pero llénanos más, una vez más, del Espíritu Santo, Señor. Sigue llenándonos cada día, cada momento, Señor. Porque nos queremos gastar, desgastar, Señor. Morir sirviéndote, Señor. Mi alma te alaba y te bendice, Señor. ¡Aleluya! Gracias, Señor. ¡Aleluya! Gracias porque tu Espíritu renueva nuestra fuerza. Porque tu Espíritu fluye en nosotros. Porque tu Espíritu nos levanta, Señor. Porque tu Espíritu nos infunde fe, aliento, Señor. Determinación, Dios mío. Porque con tu Espíritu todo lo podemos, Señor. ¡Aleluya! Gracias, Señor Jesús. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Aquí estamos, Señor, para darte nuestra vida por completo, Señor. Nuestro corazón es tuyo. Nuestros planes, Señor. Todo lo que tenemos, Señor, es tuyo. Porque tú nos los has dado primero, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Aleluya, gloria a Dios. En el maravilloso nombre de Jesús declaramos salud sobre aquellos que están enfermos, Señor. Aquellos que están debilitados, desanimados. Aliéntalos, Espíritu Santo. Recibe de Dios en el nombre de Jesús. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bendecido es tu nombre, Señor Jesús. Gracias, Señor. Vamos a despedirnos con la maravillosa paz del Señor Jesucristo.